44. También sacó una figura de terracota de la diosa Atenea. La llevaban consigo desde que salieron de Atenas, para que la patrona de su ciudad los protegiera. La depositó con ambas manos al lado de su mujer. Espero que te proteja mejor en el reino de los muertos. Dirigió a su esposa una larga mirada de despedida y le tapó la cara con una tela. Cuando iba a echar el primer puñado de tierra, un pensamiento repentino frenó su mano. Entró de nuevo en el calvero, cogió la bolsa de cuero con el bebé muerto y la llevó hasta la tumba. Podéis hacer el viaje juntos. Sacó el pequeño cuerpo de la bolsa, se arrodilló para dejarlo con Altea y el bebé gimió. El sobresalto hizo que Eurímaco estuviera a punto de dejarlo caer. El bebé movió levemente un brazo y volvió a gemir, con tanta debilidad que apenas se le oía. Eurímaco se dio cuenta de que las heridas que el pequeño tenía en un hombro y la espalda estaban cicatrizando. ¿Por qué lo habrá mantenido con vida? Al momento imaginó la respuesta. Los vaticinios realizados leyendo las vísceras de un niño sacrificado podían proporcionar una fortuna a un adivino sin escrúpulos. El pequeño estaba frío. Eurímaco lo metió dentro de su túnica, pegado al pecho, y fue a rebuscar en las pertenencias de la anciana hasta que halló un odre de piel relleno de leche. Le ofreció al pequeño, pero parecía que todo el líquido se le salía de la boca. Se acercó a la tumba de su mujer y apartó la tela que le cubría la cara. Altea, he encontrado un bebé vivo. Estiró la mano y acarició su rostro por última vez. Voy a intentar salvarlo. Llenó la tumba con la tierra, la aplanó y la cubrió de hojas. Después volvió a intentar que el bebé comiera. La leche se derramaba de su boca, pero el niño movía un poco los labios. Guardó el pellejo de leche en las alforjas, junto a la cerámica de Odiseo y las monedas de plata de Argos. Se las colgó de un hombro, se acomodó el bebé en la tela de la túnica y contempló su rostro diminuto. Mientras lo miraba, el pequeño abrió un momento los ojos, un parpadeo enfermizo que permitió a Eurímaco apreciar que eran de color gris, del tono más claro que hubiera visto nunca. Se detuvo junto a la tumba de Altea, contemplando las hojas que la cubrían, y rogó a la diosa tierra y al resplandeciente Zeus que velaran por el alma de su esposa. Luego echó a andar en la dirección en la que creía que hallaría el camino. Estaba amaneciendo. 45. Segunda parte 430 a.C., 429 a.C. 46. Tucídides el ateniense relató la guerra entre los peloponesios y los atenienses describiendo cómo lucharon unos contra otros, y se puso a ello apenas fue declarada por considerar que iba a ser más grande y más famosa que todas las anteriores. Se fundaba en que ambos bandos estaban en muy buena situación para ella gracias a sus preparativos de todas clases, y en que veía que el resto de los griegos se aliaba a uno u otro partido, unos inmediatamente y otros retrasando el momento, pues fue efectivamente, el mayor desastre que haya sobrevenido a los griegos y a una parte de los bárbaros y, por así decirlo, a la mayoría de los hombres. Tucídides, 2. Historia de la guerra del Peloponeso. 47. Capítulo 5. Esparta, abril de 430 a.C. Se muere de ganas de vencerme. Deyanira observó a Pitágora mientras ésta se agachaba para coger la jabalina y gruñía al incorporarse con ella en la mano. Aquella espartana, de unos 40 años, era la más fornida de las 20 mujeres que estaban compitiendo. Se trataba de un juego informal, pero en Esparta el deseo de victoria de las mujeres era tan fuerte como el de los hombres. El rostro de Pitágora se mantuvo en tensión mientras contemplaba la marca que señalaba el más lejano de todos los lanzamientos, el último que había hecho Deyanira. Está pensando que a mí también me queda un lanzamiento. La mujer sujetó la jabalina con ambas manos y echó hacia atrás los brazos, estirándose. En su espalda desnuda la musculatura se dibujó con claridad. Había dejado la túnica junto a la orilla del río Eurotas, igual que las demás mujeres. Cuando el tiempo lo permitía se ejercitaban desnudas y luego se bañaban en las aguas frías del río. Pitágora relajó el cuerpo, inspiró profundamente y comenzó a andar hacia la línea de tiro con la jabalina en alto. Aceleró en los últimos pasos y realizó un lanzamiento potente con un grito de rabia. La jabalina voló como si la transportara el viento. Dibujó una curva amplia y se clavó en la hierba, varios pasos a la derecha de la marca de Deyanira. Todas permanecieron en silencio mientras la mujer que hacía de juez calculaba la distancia. Cuando levantó un brazo para indicar que aquel lanzamiento era el más largo, las espartanas más jóvenes gritaron. Pitágora asintió levemente y se retiró a esperar el lanzamiento de Deyanira, que sería el último de todos. Vamos, Deyanira. Por Artemis, haz volar tu dardo. A las jóvenes les divertía la competencia entre Pitágora y Deyanira. La mujer mayor solía ganar cuando disputaban lanzando el disco, mientras que Deyanira casi siempre vencía en las carreras. En jabalina las victorias estaban equilibradas. Nuestra rivalidad las estimula. Eso es bueno. Deyanira cogió su jabalina y la sopesó buscando el centro de gravedad. La brisa acarició su piel desnuda, refrescándola al evaporar el sudor. Antes de iniciar la competición de jabalina habían corrido durante 1 hora ascendiendo el curso del Eurotas. Dedicaban buena parte del día a ejercitarse, debían mantener sus cuerpos en forma para parir buenos guerreros. Era su principal deber como mujeres espartanas. Yo llevo varios años sin cumplir con mi deber. Su rostro se ensombreció. 48. Calícrates tenía ya 11 años, y habían transcurrido 7 desde que le arrebataron a su precioso bebé de ojos grises. Aristón hizo que lo mataran. El odio la atenazó por dentro y se quedó inmóvil.
cerró los ojos y respiró despacio. Tenía que soltar los músculos o no sería capaz de lanzar. Levantó una mano y se palpó la carne dolorida encima de la oreja. Hacía una semana, su marido la había agarrado por el pelo y le había sacudido la cabeza de forma brutal antes de arrojarla al suelo. Cuando acudía a la vivienda familiar, 1 o 2 veces por semana, solía limitarse a fornicar con ella salvajemente y se marchaba sin haber dicho una palabra. En otras ocasiones aquello no le bastaba para liberar la frustración y el resentimiento de su naturaleza miserable. La empujaba de repente contra la pared, la derribaba de una bofetada o le daba una patada que le dejaba un muslo amoratado. Después ella tenía que ocultar su cuerpo durante semanas para evitar los semblantes apenados de las demás mujeres o, lo que era peor, sus miradas recriminatorias. Hasta ahora aquellos episodios no habían ocurrido más de 2 veces en el mismo año, pero bastaba para que le tuviera tanto miedo como odio. Aristón inspiró profundamente. No tengo que pensar en él. De la jabalina pendía una fina correa de cuero. Deyanira la enrolló alrededor del asta y pasó los dedos índice y corazón por la lazada final. Aquella correa imprimía a la jabalina un movimiento de rotación que daba estabilidad a su vuelo. Al mismo tiempo, producía un efecto de palanca que duplicaba la fuerza de lanzamiento. Utilizó la otra mano para completar la rotación del asta y tensar la correa. Me entreno más que cualquier mujer, pero Artemis Ortia no ha querido que tenga más hijos. Había vuelto a quedarse embarazada 1 año después de que se llevaran a su bebé al Taigeto. Sin embargo, a los 4 meses había abortado. De aquello hacía 6 años, y su vientre no parecía capaz de engendrar una nueva vida. Aunque sabía que tenía que centrarse en el lanzamiento, se volvió hacia Clitágora. La estaba observando de pie, firme con las manos en las caderas y aquellos pechos voluminosos de pezones oscuros. Con ellos había alimentado a 5 hijos, 2 de los cuales ya servían en el ejército. Se concentró en la línea de lanzamiento que habían trazado en la tierra. Iba a vencer en aquella competición. Las victorias le proporcionaban cierto consuelo, triste bálsamo, mientras seguía rezando para traer al mundo a otro pequeño. Si volviera a ser madre, podría empezar a olvidar a aquella criatura indefensa a la que había podido dar un único beso, aquel niño cuya ausencia sentía a menudo con más intensidad que la presencia de cuantos la rodeaban. Echó hacia atrás el brazo de la jabalina y curvó el cuerpo para estirar los músculos. Después fijó la vista en el punto al que quería llegar con su lanzamiento. Mirad, ahí regresan. 49. Desvió la mirada hacia la izquierda. Un centenar de soldados espartanos bordeaba las faldas del Taigeto, avanzando en su dirección. Volvían de realizar unas maniobras a las que habían partido hacía unos días para preparar la nueva campaña militar. El año anterior se había iniciado la guerra entre Atenas y Esparta, cada una apoyada por sus respectivos aliados. Esparta lideraba la Liga del Peloponeso, mientras que Atenas encabezaba la Liga de Delos, en la que más de 200 ciudades obedecían sus órdenes. Algunas mujeres se adelantaron hasta la posición de Deyanira. Mantenían un respetuoso silencio mientras contemplaban a los hoplitas que se acercaban. Las leyes de Licurgo, el más importante estadista de Esparta, cuya leyenda se perdía en las brumas del mito, habían regulado hacía 4 siglos casi todos los aspectos de la vida de los espartanos. Para favorecer la igualdad, todos debían vestir con sobriedad, de modo que no se distinguiera entre los que tenían mayor o menor riqueza. Además de un excelente estado físico, los hombres debían llevar una cabellera larga para parecer más altos, más libres, más fieros. Todos los pueblos sabían que la vida de los espartanos estaba dedicada al entrenamiento militar. Ellos mismos se consideraban Heráclidas, descendientes de Heracles. Fuese o no cierto, las mujeres de Esparta se enorgullecían del terror que inspiraba su mera presencia en el campo de batalla, con sus inconfundibles capas púrpura, sus armas lustradas y sus cuerpos untados de aceite. «Ahí está tu marido», dijo una voz detrás de Deyanira. Ella ya lo había visto. La cabeza de Aristón sobresalía por encima del resto de los soldados. Su cuerpo descomunal le hacía parecer un hombre en medio de un grupo de niños. La mano de Deyanira envolvió el asta de la jabalina. Los hoplitas siguieron acercándose, ya estaban casi a la altura de las mujeres. Marchaban con sus corazas de bronce, la espada corta envainada y la lanza en la mano derecha. Lo seguía un grupo de esclavos que transportaba sus yelmos y sus escudos. Los rostros de los soldados estaban sucios, algunos ensangrentados. El de Aristón se giró ligeramente y su mirada se detuvo en Deyanira. Ella distinguió la habitual recriminación que tanto detestaba y sintió de nuevo que la dominaba el odio. «Tienes suerte», murmuró alguna mujer. Deyanira notó la correa de la jabalina alrededor de sus dedos, el peso del arma perfectamente equilibrado. «Mataste a mi hijo». Aristón apartó la mirada y continuó avanzando con el resto de los soldados, una marea de pisadas que hacía retemblar la tierra. Deyanira fijó la mirada en el cuello de su esposo, grueso como el del Minotauro. Recordó cómo usaba su cuerpo con lujuria y brutalidad, expresando sin palabras un rencor cruel por su primer matrimonio y su infertilidad. Apretó con más fuerza la jabalina, su respiración se ralentizó y se le erizó la piel. 50. Al evocar el placer que iba a sentir al matarlo. 51. Capítulo 6. Atenas, abril de 430 a.C. Eurímaco sonrió mientras observaba a Perseo. El pequeño deslizó el punzón de madera por la cera de la tablilla, sin apenas marcar la superficie, y después levantó la mirada hacia la vasija que tenía delante. Examinó con detenimiento el dibujo y acercó de nuevo el punzón a la capa de cera.
Recuerda, lo contuvo Eurímaco, sujétalo, pero no lo aprietes. Perseo asintió sin alterar la expresión seria de su cara y repasó en la cera blanda la línea que acababa de hacer, profundizando el dibujo. Muy bien, comentó Eurímaco con sinceridad. Perseo solo tenía 7 años, pero dibujaba mejor que muchos aprendices que le doblaban la edad. Estaban sentados alrededor de la mesa de la cocina, que también hacía las veces de comedor y de cuarto de estudios de Perseo. Recibían la luz de una pequeña ventana abierta y de 2 lámparas de aceite situadas en cada extremo de la mesa. El dibujo que estaba realizando Perseo era una sirena, una mujer con cuerpo de ave, que estaba copiando de una vasija negra con figuras rojas. Mientras Perseo dibujaba, Eurímaco contempló la cerámica con el mito de Odiseo resistiendo el canto de las sirenas. Era la que había llevado en el escaso equipaje con el que había regresado a Atenas hacía 7 años, junto a un bebé de pocos días que no era mío. Cerró los ojos al experimentar la habitual punzada de dolor cuando recordaba a Altea, su esposa brutalmente asesinada. Papá, la voz infantil de Perseo lo sobresaltó, como tú dibujas tan bien, ¿por qué no haces un dibujo de mamá? Así sabría mejor cómo era. Eurímaco fue incapaz de reaccionar durante un momento. Frente a él tenía los ojos insólitos de Perseo resplandeciendo de ilusión y al mismo tiempo el recuerdo del rostro de Altea, tan dolorosamente joven. Dejó de existir con solo 22 años. Intentó verla como sabía que había sido, alegre y llena de vida, pero las imágenes más intensas siempre se imponían a las demás, su semblante sudoroso y crispado de las últimas horas, su inexpresividad lívida cuando yacía en la tumba. Quizá otro día, hoy tengo que irme a la asamblea. La luz se debilitó en el rostro de Perseo y Eurímaco alargó una mano hacia él. Era muy hermosa, con un pelo negro y ondulado como el tuyo. Acarició un rizo del pequeño, que ahora lo escuchaba extasiado. Se reía mucho y lograba que a su alrededor todo el mundo estuviera alegre. Me hacía muy feliz. La garganta se le cerró. Había corrido hacia su esposa tan rápido como había sido capaz, pero no había podido evitar que aquella espada se clavara en sus entrañas llenas de vida. Ella te quería muchísimo. Le gustaba cantarte cuando todavía estabas en su 52 vientre. A veces te movías tanto que decía que estabas danzando dentro de ella. Perseo rió, alegría pura de niño para el que su madre eran aquellas palabras, recuerdos tomados de un hijo cuyo puesto había ocupado sin saberlo. Eurímaco siguió dejándose llevar por el bálsamo de su propia fabulación. Si hubieras sido niña te habrías llamado Elara, como tu abuela materna. Pero tu madre a veces ponía las manos en su tripa embarazada y me decía que sabía que eras un niño. Los ojos enormes de Perseo lo envolvían, perplejos en el éxtasis de la unión especial que había tenido con su madre. ¿Qué dijo cuando me vio? El anhelo había convertido la voz de Perseo en un susurro. Eurímaco le había contado que había nacido en el camino entre Argos y Tegea, y que su madre había muerto al día siguiente, cuando los atacaron unos salteadores. Era la misma versión que Eurímaco había difundido al llegar a Atenas. Perseo era hijo suyo y de Altea, es decir, hijo de atenienses. Si alguien se enteraba de que eso no era cierto, el niño perdería la ciudadanía. Pericles había hecho aprobar una ley por la que solo eran ciudadanos de pleno derecho los nacidos de padre y madre ateniense. Tu madre dijo que nunca había habido un niño tan bonito, y que estaba segura de que siempre la llenarías de orgullo. Perseo asintió resuelto. Solo estuvo contigo un día, pero te dio más besos de los que reciben la mayoría de los niños en toda su vida. Eurímaco se quedó en silencio. Altea no había recobrado la conciencia después de que aquella espada la atravesara y matara al niño de su vientre. La espantosa herida y el veneno de la anciana habían acabado con ella. Tras enterrarla en aquel bosque, él consiguió llegar a una posada donde encontró a unos comerciantes con los que 2 días después embarcó hacia Atenas. Desde allí se puso en contacto con Pisandro, el ceramista de Argos, y le comunicó que tras tener al bebé los habían atacado en el camino y habían matado a Altea, así como al esclavo y al burro. La historia quedaba corroborada por el cadáver del esclavo y de 2 de los salteadores en mitad del camino, así como por el bebé y las heridas que varios marineros habían podido ver a Eurímaco en su trayecto desde el puerto de Argos hasta el Pireo, el puerto de Atenas. Perseo es mi hijo, pensó mientras sentía una necesidad de protegerlo tan intensa que le dolía. Le revolvía las entrañas que Altea permaneciera sepultada en una tierra extranjera, pero si alguien la encontraba y se daba cuenta de que al enterrarla todavía tenía un niño en el vientre, Perseo perdería al momento todos sus derechos. Peor aún, por la región donde lo había encontrado, probablemente sus padres fueran de alguna de las ciudades de la Alianza Espartana, puede que incluso sean de Esparta. Eurímaco meneó la cabeza preocupado. Si alguien de Atenas averigua su origen, Perseo será considerado un enemigo. 53. Perseo abrió la boca para hacer otra pregunta sobre su madre, pero se interrumpió y miró hacia atrás al oír que entraba alguien. Se trataba de Ismenias, el esclavo tesalio de Eurímaco, que agachó la cabeza antes de hablar. Mi señor, ha venido Querefonte. ¿Lo hago pasar? Sí, dile que entre. Ismenias se retiró y en la entrada de la cocina apareció Querefonte vestido con su habitual túnica de lana gris. Rondaba los 40 años, como Eurímaco, y su cuerpo delgado daba una impresión equivocada, pues en realidad era bastante fuerte y además poseía una notable habilidad para el combate. Su nariz aplastada era el resultado de una pelea de la infancia con un chico mayor que él, al que finalmente dejó tendido en el suelo, y en su rostro afeitado destacaba la barbilla cuadrada y un tanto prominente.
Eurímaco se levantó de su asiento y le hizo un gesto para que se acercara. Entra, no te quedes ahí parado. Querefonte no se movió. Sus ojos saltaron de Eurímaco a Perseo y respondió desde el umbral. Vamos a llegar tarde a la asamblea. Deberíamos irnos. Solo será un momento. Quiero que veas el dibujo que ha hecho mi hijo. Querefonte se mordió un lateral del labio y entró en la estancia forzando una sonrisa. Buenos días, Perseo. Hola, Querefonte. Mira, Eurímaco cogió la tablilla con el dibujo de la sirena y se la tendió a su amigo. La ha copiado de mi vasija de Odiseo. ¿Qué te parece? Querefonte tomó la tablilla de madera y procuró mostrar interés por la figura esbozada en la cera. Su mirada se desvió un instante hacia Perseo, que lo observaba sin parpadear con una expresión cándida y aquellos ojos que lo sobrecogían desde que era un bebé en brazos de Eurímaco. Sócrates me dijo que me mostrara cariñoso con el chiquillo, se recriminó. 7 años atrás, cuando había regresado de Delfos y le había transmitido a Sócrates las 2 respuestas del oráculo, que era el hombre más sabio y que tendría una muerte violenta a manos del hombre de la mirada más clara, su amigo le había reprendido vivamente: por Zeus, Querefonte, eres un insensato. De nada te sirve ser inteligente si no gobiernas tus actos con el sentido común. Sócrates se quedó un rato pensativo antes de volver a hablar: no quiero que le cuentes a nadie más ninguno de los 2 oráculos. ¿Serás capaz de someter tu lengua? Querefonte lo miró sorprendido. ¿Es que no piensas hacer nada? El oráculo ha dicho. Sócrates alzó ambas manos para que se detuviera. ¿Pretendes que busque por toda Atenas al hombre con los ojos más claros y lo 54 denuncia acusándolo de tener intención de asesinarme? ¿O de que en el futuro vaya a querer hacerlo? Pese a sus palabras de reproche, la mirada que dirigía a su amigo seguía siendo cálida. No, Querefonte, hubiera preferido no conocer este atisbo de mi destino, y lo único que voy a hacer ahora que lo conozco es pedirte que no hagas ninguna locura y que no lo compartas con nadie. Querefonte accedió a regañadientes, y unos días más tarde se enteraron de que su amigo Eurímaco había regresado tras pasar un año en Argos. Acudieron juntos a verlo y lo encontraron en su vivienda, completamente desolado. Sentados alrededor de una mesa del patio, Eurímaco les contó que habían asesinado a su esposa hacía tan solo una semana. Mi pobre Altea, acababa de dar a luz, los recuerdos le arrancaban sollozos profundos. Deseaba tanto ser madre. Eurímaco rompió a llorar y Sócrates lo abrazó. Querefonte se acercó con los ojos humedecidos y puso una mano en su hombro sintiéndose torpe. Lo siento mucho, murmuró. Cuando Eurímaco se repuso, les contó el resto de su historia y después señaló hacia la puerta de la cocina. En su semblante afligido se atisbó brevemente una sonrisa. ¿Queréis ver a nuestro hijo? Ahora está comiendo. He conseguido una nodriza, una de las esclavas del calderero Menandro. Los 3 entraron en la cocina y vieron en la esquina más oscura de la estancia a una esclava rolliza, de unos 20 años, con un niño en el pecho. Eurímaco le hizo un gesto para que se acercara. Se llama Perseo. Eurímaco volvió a sonreír y alargó las manos hacia la mujer, que le entregó al bebé. Querefonte observó con una mezcla de curiosidad y ternura a aquella criatura adormecida en brazos de su padre. Nunca había visto un bebé tan pequeño. Se inclinó hacia él sonriendo. Hola, Perseo, susurró. El pequeño movió ligeramente la cabeza en su dirección. Sus párpados se separaron hasta formar una mínima abertura, volvieron a cerrarse, y luego se abrieron por completo. La expresión de Querefonte se congeló al ver aquellos ojos casi transparentes. Desde el día del oráculo se fijaba de forma obsesiva en los ojos de la gente y jamás había visto unos tan claros como aquellos. Notó que se mareaba, que la tierra se abría y lo envolvía la risa atronadora de los seres del inframundo. Apartó la vista y encontró el rostro de Sócrates vuelto hacia él. La expresión de su amigo era imperturbable, salvo por la advertencia o recriminación que distinguió en su mirada dura. A partir de ese momento Querefonte apenas pudo decir una palabra. Sócrates se ocupó de que no se notara, pese a que pasaron toda la tarde en casa de Eurímaco. 55. Cuando salieron de allí, el filósofo caminó en silencio hasta que estuvieron solos en la calle y entonces se volvió hacia él. Querefonte, escucha bien, porque lo que voy a decirte es de gran importancia. El tono grave de Sócrates sorprendió a Querefonte, que nunca había visto a su amigo tan serio. Debes tratar al hijo de nuestro amigo Eurímaco igual que si sus ojos fueran oscuros como carbones. Su mirada se intensificó todavía más. Lo contrario sería una injusticia terrible. Querefonte agachó la cabeza. En su rostro crispado se debatían diferentes emociones. Separó los labios, que le estaban temblando, y los volvió a cerrar sin decir nada. Finalmente encaró a su amigo. Sócrates, no puedes pretender que sea una casualidad que nada más pronunciarse el oráculo aparezca en tu entorno un niño con unos ojos tan extraordinarios. El filósofo se encogió de hombros con calma. Ni tú ni yo podemos descifrar el sentido del oráculo. Querefonte tomó aire para replicar, pero Sócrates prosiguió antes de que lo hiciera. Además, si no recuerdo mal, tu oráculo decía que mi muerte se produciría a manos del hombre de la mirada más clara. Y Perseo, ese pobre niño, no es más que un bebé. Querefonte comprendió que sería imposible hacerle cambiar de postura. Sus ojos bajaron poco a poco, asintió casi imperceptiblemente y continuó andando.
Cuando llegaron al cruce en el que sus caminos se separaban, se despidió con un saludo débil y evitó la mirada de su amigo. Sócrates observó su figura triste alejándose en la noche de Atenas. Se apartó unos pasos de aquel cruce y miró alrededor. Comprobó que no lo veía nadie, apoyó una mano en el muro de una vivienda y se inclinó doblando la espalda. Sus ojos se abrieron hasta volverse redondos y respiró varias veces a través de la boca abierta. Los dioses se complacen en jugar con los hombres. Movió la cabeza de un lado a otro, negando varias veces. Había tenido que hacer uso de toda su voluntad para no exteriorizar el impacto que le habían producido los ojos de Perseo. Resultaba alarmante ver aquellos ojos casi incoloros después de oír que iba a morir a manos del hombre de la mirada más clara, pero además, por la información de que disponía, era posible que el nacimiento de Perseo se hubiera producido el mismo día en el que la sacerdotisa pronunciaba el oráculo. Quizá hubiera un día de diferencia. Volvió a negar con la cabeza, era difícil no ver en aquella sucesión de acontecimientos la intervención de los dioses. No lo sé, y no voy a averiguarlo. Irguió el cuerpo, manteniendo la mano apoyada en el muro, y sus ojos vagaron por la calle oscura. ¿Qué pretenden los dioses, cargando a la más inocente criatura con el peso de un crimen que no se ha cometido? 56. Sócrates no sabía si con su actitud llevaba la contraria a los dioses, pero tenía claro lo que iba a hacer. Lo había tenido claro desde el instante en que había visto los ojos del pequeño. Eurímaco era uno de sus mejores amigos y Perseo era su hijo, un niño que acababa de llegar al mundo y ya había perdido a su madre. El tiempo dirá si se convierte en mi asesino, pero solo hay una manera correcta de actuar. Apartó la mano del muro y comenzó a andar hacia su casa. Lo trataré con el mismo cariño que si no hubiera oído el maldito oráculo. Sócrates tenía razón, Perseo solo era un bebé. Querefonte observó un momento al pequeño y devolvió la mirada al dibujo de la sirena. Y ahora es solo un niño. De momento es solo un niño. Es un dibujo excelente. Siguió mirando la tablilla de cera. Desde luego, mucho mejor de lo que yo sería capaz de hacer. Le devolvió la tablilla a Eurímaco. Desde que había recibido el oráculo dedicaba buena parte de su tiempo a indagar sobre las pocas personas que había en Atenas con los ojos claros. En aquellos momentos, no obstante, poco podía hacer. Sócrates llevaba 2 años sirviendo en el ejército fuera de Atenas, formando parte de las tropas que estaban asediando la ciudad de Potidea. Querefonte se acercó de nuevo a la puerta. Está claro, Eurímaco, que tu hijo seguirá tus pasos sin dificultad. Dirigió una sonrisa a Perseo. Le apenaba experimentar esa aprensión hacia el chiquillo, que por otra parte parecía poseer una naturaleza tan bondadosa como su padre. ¿Nos vamos a la asamblea? Eurímaco se agachó a dar un beso en la frente de Perseo, y Querefonte se obligó a recordarse que la ambigüedad de los oráculos hacía casi imposible su interpretación. Había preguntado sobre la muerte de Sócrates para intentar alterar el curso de los acontecimientos en caso de que hubiera algún peligro destinado a acabar con la vida de su amigo y maestro. Sin embargo, el propio Sócrates le había recordado el oráculo acerca de la muerte del dramaturgo Esquilo. La pitonisa había afirmado que moriría porque le caería una casa encima. Esquilo había abandonado la ciudad y no había permitido que hubiera sobre su cabeza un techo más pesado que una simple hilera de cañas. Un año después, mientras estaba sentado en medio del campo, un águila soltó un caparazón de tortuga sobre su cabeza, quizá confundiendo su calva con una roca en la que partirlo, y la casa de la tortuga terminó con su vida. Eurímaco le revolvió el pelo a Perseo. Obedece a Ismenias. Sí, papá. El pequeño respondió torciendo el gesto. Además de ser el esclavo de confianza de Eurímaco desde hacía 5 años, Ismenias era el pedagogo de Perseo. Pero cuando acabe los ejercicios de lectura, ¿puedo salir a jugar? De acuerdo, siempre que no te alejes de Ismenias y le obedezcas en todo. Vale. 57. Eurímaco y Querefonte dejaron a Perseo apresurándose con sus ejercicios. Abandonaron la vivienda y caminaron por las calles estrechas y retorcidas del barrio del Cerámico. Se dirigían a la colina de Lapnix, donde se celebraban las asambleas en Atenas. ¿Tu hermano Querécrates continúa en Eubea? Preguntó Eurímaco. Sí, va a quedarse allí. Querefonte se puso de lado para cruzarse con un grupo de hombres. Su mujer está a punto de dar a luz. Las últimas semanas del embarazo han sido complicadas y ha preferido no viajar. Querefonte compartía con su hermano la propiedad de una granja en la isla de Eubea, frente a las costas del Ática. La decisión de comprarla la había tomado él al poco de regresar del oráculo de Delfos, pensando en la posibilidad de que estallara una nueva guerra con Esparta. Primero vendió a buen precio la granja que su difunto padre había adquirido en el Ática décadas atrás, y con lo que obtuvo compró la nueva granja y una amplia superficie de pastos que la circundaban. Al comenzar la guerra, la isla de Eubea había sustituido al Ática como terreno de pasto y suministro de alimentos de Atenas. Ahora nos va mejor que nunca, alquilaban parte de sus tierras a ganaderos que habían huido a la isla y no tenían pastos propios, pero preferiría que firmáramos una nueva paz. Creo que esta asamblea va a ser la última oportunidad para detener la guerra, dijo mirando a los hombres que avanzaban en su misma dirección. Eurímaco asintió pensativo. Tienes razón, pero me temo que será una oportunidad desaprovechada. Pericles volverá a convencer a la mayoría de que no cedamos a las exigencias espartanas y nos dejemos invadir.
Llegaron a la vía Panatenaica y Eurímaco recorrió con la mirada la amplia avenida. Le sorprendió cuánto había aumentado el número de personas que se refugiaban tras los muros de la ciudad. Tantos amontonados en tan poco espacio, no puede acabar bien, comentó en tono sombrío. Continuaron su camino en silencio, sorteando grupos de refugiados que buscaban un lugar en el que asentarse. Eurímaco observó sus expresiones tensas y miró hacia atrás preocupado. Debería haber hecho que Perseo se quedara encerrado en casa hasta que yo volviera. 58. Capítulo 7. Potidea, abril de 430 a.C. Timágoras esquivó a un grupo de soldados sentados desordenadamente en el suelo, con expresiones adustas en los rostros demacrados, y continuó avanzando por el campamento ateniense de Potidea. El aire era húmedo y se oía de fondo el fuerte oleaje golpeando contra las rocas de la costa. Echó un vistazo hacia las oscuras murallas de la ciudad y solo distinguió a un anciano entre dos almenas, una presencia frágil de larga cabellera blanca a la que el viento agitaba la túnica como si no hubiera nada dentro. Es sorprendente que todavía quede alguien vivo. Potidea llevaba 2 años sitiada por tierra y mar. Timágoras suponía que de vez en cuando algún potideata conseguía burlar el cerco ateniense y meter algo de comida en la ciudad, pero difícilmente sería más de lo necesario para mantener a unas pocas familias durante algunos días. Le dio la impresión de que el anciano de Potidea lo estaba mirando. Apartó la vista y siguió caminando hasta alcanzar el extremo del campamento. Allí divisó a Ileo, un soldado de infantería ligera con el que había trabado amistad en los 2 meses que llevaba allí. Había llegado con las primeras tropas que lucharon en Potidea. Se le marcaban los huesos del rostro como a la mayor parte de los veteranos, y el invierno anterior un sabañón ulcerado le había hecho perder la mitad de la oreja izquierda. Se detuvo junto a Ileo, cuyos ojos cansados se posaron un momento en él a modo de saludo. Timágoras ejercía de correo dentro del ejército ateniense y en poco tiempo estaría de regreso en Atenas. Ileo, en cambio, había dejado atrás una esposa embarazada y ahora tenía un hijo de 2 años al que no conocía. Timágoras se dio cuenta de que Ileo y otros soldados estaban observando a Sócrates, hijo de Sofronisco. Se encontraba de pie a unos 20 pasos, con los ojos cerrados y el ceño ligeramente fruncido. No llevaba su yelmo ni su escudo, pero sí la coraza de bronce propia de su categoría de hoplita, así como la lanza larga en la que estaba apoyado. ¿Cuánto tiempo lleva así? Le habían dicho que a veces se quedaba abstraído durante un par de horas, desde ayer por la tarde. Por Apolo. ¿Lleva un día entero ahí de pie, sin comer ni dormir? Ileo asintió sin mirarlo y Timágoras se unió a los hombres que lo contemplaban. Había oído hablar de él en Atenas, pero no lo había conocido hasta llegar a Potidea. Sócrates era un hombre más bien bajito aunque bastante robusto. Ni en su barba enrollada ni en su pelo negro se apreciaban canas, pero sí unas incipientes entradas. Tenía la nariz muy chata, los labios gruesos y unos ojos algo saltones, lo que daba a 59. Su rostro una expresión peculiar. No parecía un gran soldado, pero Ileo le había contado a Timágoras que Sócrates se había comportado como un héroe en la batalla más importante que había tenido lugar en Potidea. Luchaba con bravura al lado del caballo del joven Alcibíades, que es uno de sus discípulos. Ileo había sido testigo directo de aquella acción. Alcibíades cayó herido al suelo y 3 enemigos se le echaron encima, pero Sócrates los rechazó a todos. A continuación cargó con el joven y consiguió ponerlo a salvo. Escupió en el suelo. Después de eso, los generales entregaron a Alcibíades una distinción al valor. Admito que luchó bien aquel día, es tan temerario y ambicioso que no podía ser de otra manera, pero se llevó la distinción porque es aristócrata y Sócrates no. Timágoras observó un rato a Sócrates, como hacían con reverencia todos aquellos soldados, y luego se volvió hacia Ileo. En Atenas oí un rumor sobre él. Ileo lo miró con curiosidad. Decía que el oráculo de Delfos había declarado que Sócrates es el más sabio de todos los hombres. Ileo tardó unos segundos en responder. No lo había oído, pero no me extrañaría. Creo que cuando se queda absorto, como ahora, ve cosas que los demás no vemos. La mente de Sócrates se había desligado de su cuerpo y transitaba por el espacio inmaterial e ilimitado del pensamiento. En ocasiones como aquella, su conciencia se alejaba más y más en pos de alguna conclusión particularmente esquiva y se olvidaba del mundo que lo rodeaba. Antes de partir para Potidea, Querefonte había vuelto a hablar del oráculo relativo a su muerte y de nuevo él le había quitado importancia, sin querer traslucir el oscuro desasosiego que le producía. Los oráculos solían ser más perturbadores que útiles. Lamentaba que Querefonte hubiese consultado a la sacerdotisa de Delfos sobre su muerte, pero procuraba no perder tiempo pensando en ello. Su decisión al respecto estaba tomada desde el momento en que había visto a Perseo. Lo que ocupaba ahora su mente era el primer oráculo, el que afirmaba que él era el más sabio de todos los hombres. Se había preguntado sobre ello en varias ocasiones, y esta vez estaba resuelto a encontrar una respuesta. No tiene ningún sentido. ¿Por qué afirmó que soy el hombre más sabio? Tantos años entregado a la búsqueda de conocimiento lo habían convencido precisamente de lo contrario, solo sé que no sé nada. Esa era su única certeza, que no poseía ningún conocimiento absoluto. Se consideraba a sí mismo un filósofo, alguien que quiere saber, y no un sabio, alguien que ya posee el conocimiento. ¿Qué quiso decir el dios? Los dioses no podían equivocarse ni tampoco mentían, pero a menudo sus palabras, sobre todo las transmitidas a través de oráculos, no podían interpretarse literalmente.
dado que era evidente que él no era el hombre más sabio, y que, 60, tampoco podían desecharse sin más las palabras de un dios, estaba obligado a descubrir el sentido oculto de aquel oráculo en el que Apolo le había nombrado. El viento agitó sus cabellos y el faldón de la túnica que llevaba bajo la coraza, pero fue tan poco consciente de ello como de que el sol se había ocultado y vuelto a salir mientras intentaba encontrar respuestas. Cuando era un joven había estudiado las enseñanzas de aquellos hombres que llamaban físicos, dedicados a estudiar la naturaleza. Arquelao, discípulo del mismísimo Anaxágoras, había sido uno de sus maestros. Le había enseñado que Tales de Mileto afirmaba que el principio común de toda la materia era el agua, que Anaxímenes aseguraba que era el aire, y Heráclito, que sin duda se trataba del fuego. Sócrates había llegado a la conclusión de que aquellas especulaciones no eran sino opiniones, y que además el hecho de ser contradictorias les restaba toda credibilidad. Abandonó esos estudios, convencido de que había que utilizar la razón para encontrar respuestas que no fueran meras opiniones. ¿Qué quiere de mí el Dios? Mantenía su mente receptiva a cualquier asociación libre o intuición que le señalara un camino que seguir, un hilo del que tirar. Los oráculos suelen requerir una interpretación. Tal vez Apolo le estaba encomendando alguna misión. Cuando había abandonado el estudio de la naturaleza, su interés se había volcado en el hombre y en la sociedad. No era un sabio, pero tenía habilidad para la enseñanza y muchos querían aprender con él. Creía que una de las mejores cosas que podía hacer para su ciudad era fomentar el apego a una conducta buena y justa de los jóvenes destinados a ser los futuros gobernantes de Atenas. Pensó en Alcibíades, compañero suyo de tienda, que a veces se acercaba rogando que lo instruyera y que le hablara de las virtudes de la austeridad, y otras veces lo rehuía y se entregaba a todo tipo de excesos. Era tan bello como Apolo, pero también tan inteligente, apasionado y ambicioso como un dios. Tenía un magnetismo al que ni los hombres ni las mujeres podían resistirse. Sin duda se convertirá en uno de los hombres más fuertes de la asamblea. Por eso les había asegurado a los generales que Alcibíades merecía los honores en aquella batalla en la que le había salvado la vida. Quería modular la excesiva ambición del joven, estimulando su deseo de obtener la gloria por medio de un comportamiento noble. ¿Sería esa su misión, formar a los futuros estadistas? No, eso estaba bien, pero tenía que haber algo más. De pronto le llegó un pensamiento con la claridad de una revelación. Quizá Apolo quiera que encuentre al hombre más sabio. El flujo de su mente se detuvo un instante, luego se reanudó con una fuerza todavía mayor. Tendría que reunirse con aquellos que fuesen los más reputados por su sabiduría, e indagar con ellos en lo más profundo de su conocimiento hasta hallar al que estuviese por encima de todos. Examinó aquellos pensamientos y dejó que se desplegaran, cada vez más. 61. Convencido. Él guiaba con destreza a los jóvenes a través de sus propias ideas y les hacía distinguir entre lo que eran opiniones sin una base que las sustentara y conocimientos bien fundamentados. Haciendo uso de esa habilidad, tal vez podría diferenciar entre aquellos hombres que solo tenían opiniones y los que eran realmente sabios. Sus ojos parpadearon y regresó poco a poco a la realidad que lo rodeaba. El Dios no ha querido decir que soy el hombre más sabio. Volvió a parpadear y alzó la cabeza, todavía sin apreciar el mundo exterior. Transmitió su oráculo a la Pitia para encomendarme la búsqueda del hombre más sabio. Movió el cuello muy despacio. Le dolía el cuerpo. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Oyó un rumor a su derecha. Había un grupo numeroso de soldados atenienses que lo miraban atentamente y hablaban entre sí en voz baja. Lo saludó con una ligera inclinación de cabeza y se internó en el campamento. 62. Capítulo 8. Esparta, abril de 430 a.C. Deyanira aferraba la jabalina sin apartar la mirada del cuello musculoso de su marido. Puede que no consiga matarlo, pero al menos lo heriré de gravedad. Observó con el rabillo del ojo el cuerpo desnudo y robusto de Clitágora, que permanecía junto a ella. Como el resto de la veintena de mujeres, había interrumpido la competición de jabalina y contemplaba con admiración el paso de los hoplitas, ajena a su deseo de venganza. Si alguna de ellas se percata de lo que pretendo, saltará encima de mí. Dio un paso apartándose de las mujeres. La distancia con Aristón se incrementaba, no podía demorarse más. Movió ligeramente el dedo para comprobar la tensión de la correa que multiplicaba el impulso de la jabalina y evocó el dolor que le producía su marido cuando la forzaba, la sensación ardiente que le duraba horas, el asco, el odio. Ordenó al brazo de la jabalina que se balanceara hacia atrás. El miedo. Su cuerpo permaneció inmóvil. Le daba igual que la ejecutaran por matar a Aristón, pero le aterraba lo que le haría su marido si no conseguía matarlo, y lo que le haría a Calícrates. Aristón siguió alejándose a la cabeza de las tropas, haciendo el tiro imposible. Deyanira relajó la mano y cerró los ojos mientras pasaban frente a ellas los demás soldados. Creo que están a punto de partir hacia Atenas, comentó excitada una de las chicas más jóvenes. Deyanira abrió de nuevo los ojos. Aristón y ella no hablaban, pero otras mujeres la habían informado de que se estaban terminando los preparativos para la nueva campaña militar contra los atenienses, incluyendo provisiones para poder abastecer a las tropas durante más tiempo que el año anterior. Con suerte, estaré un par de meses a salvo de Aristón. Unas horas más tarde, en los barracones militares, Aristón estaba sentado en el borde de su catre pensando en Deyanira. Le haría feliz que me atravesara la espada de un ateniense. La estaba visualizando como la había visto esa mañana, desnuda con una jabalina en la mano y un odio intenso entrecerrando sus ojos. Se removió inquieto en el catre.
Él tenía más motivos para despreciarla. Deyanira había conseguido no darle otro hijo en los 7 años que habían pasado desde que había tenido que rechazar a aquel primer bebé nacido antes de tiempo. No quiere que se borre la culpa. 63. El resentimiento le arrugó el ceño. Una nueva vida acabaría con el estigma de la muerte, así como con las recriminaciones que veía en las miradas del rey y de algunos miembros del Consejo de Ancianos. Entrelazó los dedos y los apretó contra la boca. Si no me da un hijo pronto, Aristón, se giró de golpe y encontró al general Brásidas junto a la puerta. ¿Has olvidado que celebramos asamblea? En ese momento se percató de que el barracón estaba vacío. Se levantó rápidamente y agachó la cabeza para salir al exterior. Deyanira había estado a punto de hacer que llegara tarde a una asamblea con la que llevaba días soñando. Quedaban solo unos minutos para que sus dos mayores deseos comenzaran a cumplirse o se desmoronaran. Si la votación es favorable, podríamos destruir Atenas y quizá me convierta en rey de Esparta. Por Heracles, Aristón, nos jugamos demasiado para que estés distraído. Brásidas lo miró inquisitivo. No creo que haga falta que te recuerde tu papel en la asamblea de hoy. No te preocupes, he dispuesto todo lo necesario. Avanzaron a paso rápido entre dos hileras de barracones. Brásidas era corpulento, y su talla, superior a la media de los espartanos, pero tenía que dar 3 pasos por cada 2 de Aristón. Al llegar al final de los barracones se encontraron frente al promontorio en el que se alzaba el templo de Atenea Chalquíoicos, la de la casa de bronce. Había sido erigido por Tindario, el mítico rey de Esparta, y su interior estaba recubierto por placas de bronce. A los pies del promontorio se hallaba la explanada de la asamblea, donde ya se habían congregado cerca de 4000 espartanos. Brásidas se despidió con un gesto y se internó en la masa de hombres. Aristón sintió una punzada de resentimiento al ver que todos se apartaban para dejarle avanzar hasta los primeros puestos. La asamblea de hoy me dará la oportunidad de alcanzar la misma gloria que él. Ese año estaba previsto que participara a las órdenes de Brásidas en la invasión del Ática, la península en la que se ubicaba la ciudad de Atenas. Se resarciría de la humillación del año anterior, el primero de la nueva guerra. Entonces lo habían enviado a patrullar con las tropas que vigilaban a los esclavos que cultivaban los campos espartanos de Mesenia. Su misión era evitar que los esclavos se rebelaran aprovechando que la mayoría de los hoplitas se marchaba a invadir el Ática. Estuve un mes patrullando entre campesinos. Recordó disgustado que no había podido participar en ningún combate. En cambio, Brásidas se convirtió en el héroe del primer año de la guerra. Mientras el ejército de la alianza espartana devastaba el Ática, los atenienses y 64. Algunos de sus aliados habían enviado 150 trirremes al Peloponeso. Arrasaron algunas regiones y atacaron varias ciudades, como Metone. Brásidas comandaba una fuerza de vigilancia de 100 hombres que en ese momento se encontraba en aquella zona. Aprovechó que las tropas atenienses estaban diseminadas alrededor de las murallas de Metone, se lanzó audazmente a través de las tropas enemigas y consiguió entrar en la ciudad. Una vez dentro, organizó su defensa e impidió que cayera ante los atenienses, que tuvieron que regresar a sus barcos. Aristón dirigió una última mirada al general Brásidas y se encaminó a su posición. Todavía no había tenido ocasión de demostrar su valor en la batalla, pero al cruzar entre sus ciudadanos pudo sentir su respeto. El año anterior, al cumplir los 30, se había convertido en un homoioi, un igual, ciudadano de pleno derecho. Ya era como cualquier otro espartiata, con el añadido de que tenía sangre real y los demás iguales apenas le llegaban a los hombros. Se detuvo al alcanzar la primera línea y cruzó una mirada con varios de los hombres que lo rodeaban. Algunos asintieron discretamente, no deberíamos tener ningún problema en la votación. Al otro lado del círculo de asistentes a la asamblea divisó al rey Arquidamo. Inclinaba la cabeza para conversar con un miembro del Consejo de Ancianos y su cabellera gris le ocultaba la mayor parte del rostro. Cerca de ellos se encontraba el rey Cleómenes, aunque todos esperaban que los discursos más relevantes fueran los de Arquidamo y los de los éforos, los 5 magistrados que la asamblea elegía cada año para representarlos. Los éforos también controlaban la actuación de los reyes, podían imponerles una multa, enviarlos al exilio e incluso decretar su muerte. Aquella no era una asamblea especial, sino la que se celebraba de forma regular todos los meses. La decisión de continuar la guerra y el modo de hacerlo no tenían que ser sometidos a votación ciudadana, a menos que se dieran circunstancias extraordinarias. No obstante, muchos sospechaban que el pacifista Arquidamo utilizaría aquella asamblea como última oportunidad de evitar que comenzara la segunda expedición contra Atenas. Ya está planificado que sea mucho más agresiva que la del año anterior, se dijo Aristón. Debemos evitar que Arquidamo consiga que se cancele. El rumor de conversaciones desapareció cuando uno de los éforos se subió al pequeño estrado de madera que colocaban para celebrar las asambleas. Sacó un pergamino y empezó a hacer una relación de los grandes preparativos llevados a cabo durante el invierno para la invasión de ese año. Es buena señal que comience así. Aristón escuchó el relato del éforo con satisfacción, pero no se engañaba. Sabía que lo relevante de aquella asamblea sería la jugada sorpresa que debía de tener preparada el rey Arquidamo para influir en la votación. Mi tío no puede engañarnos con sus argumentos cobardes. Si atacamos con todas nuestras fuerzas, podemos aplastar Atenas en cuestión de semanas. 65. El rey había dicho que si la guerra se iniciaba, la heredaría la siguiente generación, pero Aristón estaba convencido de que podían vencer con rapidez. Además, los dioses tendrán en cuenta que nosotros no provocamos la ruptura del tratado de paz.
El causante directo del fin prematuro de la paz de los 30 años había sido Corinto, uno de los aliados más poderosos de Esparta, que había mantenido con Atenas una sucesión de conflictos. Hacía 2 veranos, en una asamblea a la que Aristón no había podido asistir por no haber cumplido aún 30 años, los embajadores de Corinto y otras ciudades aliadas de Esparta habían pedido que se celebrara una votación para decidir si se declaraba la guerra a Atenas. La guerra venció por una mayoría aplastante. Aristón fijó la mirada en Arquidamo, silencioso entre los ancianos que lo rodeaban. Pero el rey ha hecho después todo lo posible por oponerse a la voluntad de su pueblo. Tras aquella votación, su tío se había pasado casi un año enviando embajadas a Pericles para intentar evitar la guerra. Su amigo Pericles se rió en su cara rechazando todas las propuestas. El rey Arquidamo se decidió finalmente a llevar a cabo la invasión, pero entonces condujo las tropas de un lado al otro del Ática, devastando los campos sin acercarse mucho a las murallas de Atenas. Los éforos estuvieron a punto de decretar el exilio de Arquidamo. Esta vez tendrá que lanzar el ejército directamente contra Atenas, a menos que hoy logre que la asamblea vote la suspensión del plan de ataque. Escudriñó los semblantes de sus iguales. Brásidas y él se habían puesto de acuerdo con cientos de hombres, y había otros tantos que nunca se separarían de la postura de Arquidamo. Tenía la impresión de que controlaban más votos que el rey, pero al menos la mitad de la asamblea votaría sin dejarse influir por ninguno de ellos, por lo que podía ocurrir cualquier cosa. El éforo terminó su relación y bajó los escalones del estrado. Aristón esperaba que a continuación interviniera Arquidamo, por lo que le sorprendió que subiera al estrado uno de los sacerdotes de Apolo Carneo. Por Heracles, ¿qué significa esto? Buscó a Brásidas con la mirada. El general tenía los ojos clavados en el sacerdote y una expresión rígida. Espartanos, acabamos de escuchar que todo está dispuesto para invadir las tierras de nuestros enemigos. El sacerdote era un hombre mayor, algo encorvado, aunque su voz era potente. Hemos consultado las señales de los dioses. El águila de Zeus nos invita a marchar, pero el lobo de Apolo nos señala la puesta de sol como el lugar donde debemos dirigir nuestra mirada. Mesrobo, masculló Aristón. Estaba seguro de que el rey Arquidamo se encontraba detrás de cada una de aquellas palabras. El pueblo de Esparta era muy religioso, y resultaba habitual consultar a los dioses antes de cada decisión, en especial en lo concerniente a la 66. Guerra. El Ática se hallaba hacia el este, pero el sacerdote les estaba diciendo que debían preocuparse por los peligros del oeste. Al oeste se encuentran los mesenios, se dijo Aristón soltando un resoplido. La población esclavizada de Mesenia trabajaba los campos para que los espartanos pudieran dedicarse exclusivamente a la vida militar. Su modo de vida dependía de que mantuvieran la región sometida. Ya había habido 3 guerras con los mesenios, y la amenaza de un nuevo levantamiento general, que aquel sacerdote estaba recordando, era la mayor preocupación de los espartanos. Cuando el sacerdote de Apolo terminó de hablar, en la asamblea se alzó un murmullo inquieto. De pronto, Brásidas se adelantó. Pido permiso para intervenir. Los éforos se lo concedieron y el general subió al estrado. Desde allí recorrió la audiencia con la mirada, en medio de un silencio sepulcral. Todos lo admiran. Aristón observó la reacción de la asamblea con una sombra de envidia. En este momento tiene más influencia que el propio Arquidamo. La brisa que soplaba al iniciarse la asamblea se había calmado, como si el viento se hubiera detenido a escuchar. Espartanos, no sé interpretar las señales de los dioses, pero estoy de acuerdo con las precauciones que nos ha señalado el sacerdote de Apolo Carneo. No hace falta que os recuerde que Metone se encuentra al oeste, y que el año pasado un centenar de valerosos espartanos arriesgaron sus vidas para evitar que la ciudad fuera arrasada por los atenienses. Aristón reconoció la habilidad de Brásidas. Al no mencionar que él mismo era el oficial de esos hombres, su humildad incrementaba la gloria de su propia acción. Los trirremes de los atenienses y de sus aliados volverán a invadir las costas del Peloponeso, y tienen que encontrar tropas que se les opongan. No obstante, el principal modo de debilitar los ataques a nuestras costas es obligarlos a mantener el mayor número de soldados en su territorio. Alzó sus puños cerrados, para lo cual debemos atacarlos con toda la rapidez y fuerza que seamos capaces. La asamblea rugió y Aristón se giró para ver la reacción de Arquidamo. Estaba mirando a Brásidas, como los demás hombres, y lo único que se distinguía en su rostro era cierto cansancio. Vas a estar en primera línea de combate, querido tío, y si alguna ateniense acaba contigo, yo seré el primero de los iguales en la línea de sucesión. Aunque por delante de él se hallaban los hijos de Arquidamo, Agis y Agesilao, que aún no habían llegado a la treintena. También estaba por delante Calícrates, el hijo que su hermano Euxeno había tenido con Deyanira, sintió una oleada momentánea de ira al pensar de nuevo en ella. Sin embargo, Calícrates solo tenía 11 años. Con un poco de suerte, la guerra le proporcionaría la gloria en el combate y el trono de Esparta. Brásidas concluyó su brillante alegato y su lugar en el estrado. 67. Lo ocupó otro de los éforos. Varones de Esparta, manifestaos aquellos que consideréis que los planes de guerra deben mantener su curso fijado, de modo que 2/3 de nuestro ejército partan de inmediato a invadir el Ática. Miles de gargantas gritaron al unísono. Ahora, aquellos que consideréis que el ejército al completo debe permanecer en el Peloponeso para conjurar el peligro de una rebelión mesenia. Todos buscaron con la mirada al rey Arquidamo, pero ni siquiera él alzó la voz públicamente para defender esa postura. Ya está. Aristón cerró los ojos, aislándose de los comentarios excitados que crecían a su alrededor.
De repente tuvo frente a sí, como lo había visto tantas veces, el rostro de su padre deformado por el dolor. De niño lo consideraba un héroe, un semidios a la altura de Heracles, hasta que regresó de una batalla agarrado a aquellas muletas que nunca abandonaría. Abrió los ojos y alzó la vista al cielo, dando gracias a Zeus. Habían pasado 20 años desde el día en que había visto a su padre inválido y había tenido que esconderse para llorar. 20 años deseando empapar la tierra de sangre ateniense. 68. Capítulo 9. Atenas, abril de 430 a.C. Perseo atravesó el patio corriendo con una sonrisa radiante. Sus sandalias de cuero se deslizaron sobre la tierra de la calle al detenerse y se volvió hacia el interior de la vivienda. Vamos, Ismenias. El esclavo cruzó el umbral y tiró de la argolla de bronce para cerrar la pesada puerta. Llevaba la túnica a medio muslo y el pelo corto propio de los esclavos, y en su mano derecha sostenía el bastón largo de pomo curvo que lo caracterizaba como pedagogo. Realizaba diversas tareas para Eurímaco, pero su función principal era cuidar de Perseo y encargarse de su educación. Perseo, no corras o volvemos a casa. Y no te alejes de mí. El niño hizo un gesto de fastidio y se acercó a Ismenias. Hay mucha gente en la calle, si corres, te chocarás con alguien. De acuerdo, iremos a tu paso de tortuga. Echó a andar seguido por el esclavo, avanzando por la calle que hacía un rato habían recorrido su padre y Querefonte para ir a la asamblea. Muchas personas caminaban en su misma dirección y otras tantas estaban sentadas en el suelo con la espalda apoyada en las paredes de las casas. En los últimos días estaban llegando a la ciudad miles de campesinos, así como habitantes de otras poblaciones del Ática que no contaban con murallas poderosas como Atenas. Los que disfrutaban la suerte de tener parientes que los acogieran dormían bajo techo, pero la mayoría se hacinaba en las calles, en los edificios públicos e incluso en los templos. Nunca había visto tanta gente en Atenas, se dijo Ismenias. Llevaba 3 décadas en la ciudad, desde que a los 4 años sus padres lo habían vendido a unos mercaderes de esclavos porque una mala cosecha los había arruinado. Recordaba que había nacido en Tesalia, pero la imagen de sus padres era un recuerdo difuso y ni siquiera sabía dónde estaba ni cómo se llamaba la aldea de la que procedía. La primera vez lo habían comprado los padres de un niño de su edad, a quien él tenía que entretener y servir. Su pequeño amo era huraño y caprichoso, y la frialdad con que lo trataba se convirtió en hostilidad cuando el padre hizo que estudiaran juntos y se puso de manifiesto que él aprendía con mayor facilidad. Al morir el padre, su joven amo lo envió a trabajar al campo, hasta que hacía 5 años, por una deuda de juego, tuvo que vender a la mayoría de sus esclavos y él había acabado en manos de Eurímaco. El alfarero lo trataba con respeto, casi como si fuera parte de la familia, y él le había cogido mucho cariño a Perseo. Rezaba para que sus circunstancias actuales se mantuvieran durante mucho tiempo. Cuando llegaron a la primera esquina, Ismenias apoyó una mano en el hombro de Perseo y señaló con su bastón en otra dirección. 69. Vamos por ahí, más cerca de las murallas. Creo que si nos acercamos al ágora, será imposible avanzar. Perseo asintió y se desviaron por donde decía Ismenias. El ágora, la gran plaza del mercado rodeada de edificios públicos, era el lugar de la ciudad que atraía a más personas. Al igual que la casa de Perseo, el ágora se ubicaba en el barrio del Cerámico, donde las callejuelas eran tan estrechas y tortuosas como en casi toda la ciudad intramuros. Las viviendas y travesías habían surgido desordenadamente según crecía Atenas. Solo existía una avenida amplia y recta, la vía Panatenaica, que conectaba la más importante de las 15 puertas de las murallas, la puerta del Dipilón, con el ágora y con la Acrópolis. Recorrieron el laberinto de calles manteniendo a su derecha las murallas salpicadas de torreones. Tras ascender la pendiente de la colina de las ninfas, se detuvieron y miraron hacia el interior de Atenas. «Parece un hormiguero», exclamó Perseo. Una riada lenta de refugiados discurría por la vía Panatenaica, llenaba la explanada del ágora y envolvía el promontorio de la Acrópolis. Allí resplandecía en lo alto el mármol blanco de los magníficos templos construidos en los últimos años, algunos de ellos inacabados porque la guerra había paralizado las obras. También destacaba la imponente estatua de bronce de Atenea Prómacos, que surgía entre los templos de la Acrópolis equipada con yelmo, coraza y escudo, y tenía la lanza levantada en posición de ataque para proteger a los atenienses de sus enemigos. «Necesitaremos toda la ayuda de los dioses», se dijo Ismenias contemplándola. Se volvió para mirar más allá de las murallas de Atenas, hacia la llanura por la que previsiblemente llegaría el ejército de los espartanos. Las granjas habían sido despobladas y los cultivos abandonados. Cientos de hombres, mujeres y niños cruzaban el campo como ratoncillos apresurados, todos rumbo a la ciudad. Parece imposible que quepan tantas personas dentro de las murallas. Junto a la colina de las ninfas se encontraba la colina de la Pnix, en cuya ladera se celebraban las asambleas de Atenas. Ismenias buscó a Eurímaco entre la multitud que se había congregado. Al cabo de un rato desistió. En el conjunto del Ática había unos 40.000 ciudadanos, varones libres, de padres atenienses. En una asamblea habitual acudían unos 6.000, pero aquella tarde había bastante más del doble. Muchos hombres que normalmente no asistían por tener que ocuparse de los cultivos o del ganado aprovechaban su estancia forzosa en la ciudad para participar en aquella asamblea. Ismenias. Perseo tiró de su túnica y el esclavo sonrió. Quien fuera niño para pensar solo en jugar. Descendieron por la otra ladera de la colina de las ninfas hacia una puerta abierta en las murallas. Atenas no solo estaba completamente rodeada por un muro de 30 pies de altura y 12 de espesor.
Adosados a esta muralla, al otro lado de la puerta A70, la que se dirigían, surgían dos muros paralelos que se prolongaban hasta el puerto del Pireo. Se conocían como los muros largos, tenían más de 30 estadios de longitud y entre ellos se formaba un pasillo de casi un estadio de anchura. 3. A Perseo le gustaba ir a jugar con otros niños en el exterior de las murallas, en las arcillosas riberas del río Erídano, de donde los ceramistas como su padre obtenían una excelente materia prima. Sin embargo, Eurímaco había insistido a Ismenias en que se mantuvieran dentro de la protección de las murallas, y a su pupilo no le importaba, porque muchos niños se habían acostumbrado a acudir a los muros largos al terminar sus lecciones. Cuando traspasaron la muralla, el trote alegre de Perseo se ralentizó y se aproximó a su esclavo para caminar junto a él, impresionado por lo que estaba viendo. La alargada explanada comprendida entre los muros largos normalmente estaba desierta, pero ahora había en ella miles y miles de refugiados. Habían construido endebles chamizos de cañas y telas contra los muros o apoyados unos en los otros. Observaban con desconfianza a los hombres que los rodeaban y se mantenían cerca de las pocas pertenencias que habían podido llevar consigo. Al lado de muchas chabolas podían verse extraños apilamientos de madera, puertas, marcos y contraventanas que los refugiados habían desmontado de sus casas. La madera era un bien escaso en el Ática, y resultaba tan fácil robarla o quemarla que los campesinos arrastraban la carpintería de sus viviendas cada vez que tenían que abandonarlas. Las mujeres de los refugiados se ocupaban de sus bebés o preparaban algo de comida, mientras que los hombres se limitaban a permanecer sentados en aquel inmenso asentamiento, sumidos en un silencio hosco. Muchos no acudían a la asamblea por no separarse de sus bienes, y otros porque al no tener la ciudadanía ateniense no les estaba permitido asistir. Perseo se sobresaltó cuando pasó gritando un grupo numeroso de chiquillos, jugando a perseguirse. Eran hijos de campesinos encantados con la nueva situación, no debían ayudar a sus padres en las tareas del campo y tenían todo el tiempo del mundo para conocer a otros niños y divertirse. Continuaron avanzando y al cabo de un rato encontraron a varios niños de edades parecidas a la de Perseo. Él se acercó a uno de los grupos e Ismenia se mantuvo a cierta distancia, igual que los esclavos que acompañaban a los otros niños. Solo alguien acomodado, como un artesano próspero o un terrateniente, podía permitirse un esclavo doméstico que acompañara a sus hijos cuando salían a la calle. Ismenia saludó con una inclinación de cabeza a dos esclavas, y luego inició una conversación banal con otro pedagogo sin dejar de vigilar a Perseo. «Hola, Dameto», saludó Perseo a uno de los niños. «Hola, Perseo. Tienes que participar, que está ganando una chica. ¿Qué hay que hacer?» Perseo echó un vistazo de reojo a las dos chicas del grupo. A una de ellas la había visto algunas veces, aunque no recordaba su nombre. La otra sabía que se llamaba Cassandra. No había hablado con ella, pero se había, 71, fijado en su larga melena negra y en sus ojos marrones y grandes como los de un cervatillo. Gana el que meta 2 piedras en esa cacerola rota. Hemos jugado como 1000 veces y siempre gana Jantipa. Perseo miró a Jantipa, que sonrió de medio lado con su boca de labios finos. La habían peinado con una diadema de madera para contener su exuberante cabellera rojiza, si bien la mitad de los rizos ya se habían liberado. Perseo calculaba que tenía 2 años más que él. Empezamos otra vez. Jantipa escogió una piedra del suelo, miró a la cacerola de cobre situada a una distancia de 10 pasos y lanzó con suavidad. La piedra dibujó una curva en el aire y entró limpiamente. Ahí está la primera. Se rascó la nariz manchándosela de polvo. Luego tomó del suelo una segunda piedra, balanceó varias veces la mano en dirección a su objetivo y la soltó. La piedra tintineó en el interior de la cazuela. No falla nunca, suspiró Dameto mientras Jantipa reía. En el grupo había 2 hermanos, que fueron los siguientes en lanzar. Uno tenía solo 5 años y sus lanzamientos cayeron a varios pies de la cacerola. El otro metió la primera piedra, pero falló la segunda. Durante los lanzamientos, Perseo observó con disimulo a Cassandra. La niña contemplaba el juego con expresión seria, parecía la mayor del grupo pese a ser más pequeña que Jantipa. A diferencia de su amiga, que estaba tan manchada como los otros niños, ella tenía las manos y la túnica corta perfectamente limpias, y sus cabellos se mantenían recogidos en una esmerada trenza. Dameto lanzó a continuación. Su piedra golpeó en el borde de la olla y cayó fuera. Por Apolo, otra vez. Se volvió hacia su amigo. Inténtalo tú. Perseo escogió una piedra, pero antes de lanzar se dirigió a Cassandra. Tú primero. No, gracias, no sé tirar piedras. Perseo se quedó turbado. Bajó la mirada y se dio la vuelta para encarar la cazuela de cobre. Se colocó en la línea que habían trazado para lanzar y balanceó la mano como había hecho Jantipa. A la niña le había funcionado ese método. Soltó la piedra, y cuando entró en la cacerola dio un grito de alegría. Dameto le palmeó la espalda y los otros niños también lo animaron. Jantipa le dijo que iba a fallar el siguiente, pero no le hizo caso, sabía que trataba de ponerlo nervioso. Escogió otra piedra, un poco más grande que la anterior, y volvió a balancear la mano. Cuando estaba a punto de soltar la piedra, apareció un chico mayor y cogió la cacerola de cobre. Esto puede servirnos. Tenía unos 12 años, y lo acompañaban 2 chicos algo mayores que él. Protestó Dameto.
La tenemos nosotros. 72. La teníais, dijo el chico con expresión divertida. Ismenias interrumpió la conversación con el otro pedagogo. Al igual que los demás esclavos, se quedó observando la escena en un silencio tenso. Los muchachos que acababan de llegar eran hijos de ciudadanos atenienses de la alta sociedad. Si alguno de nosotros los toca, puede darse por muerto. En lo alto de los muros largos hacían guardia cientos de soldados. Ismenia se fijó en los que estaban más cerca y le pareció que miraban hacia el exterior. Luego se percató de que a cierta distancia había una patrulla de escitas, los esclavos públicos que realizaban funciones de policía. Jantipa se adelantó hecha una furia. «Déjala en el suelo, idiota». El chico la miró un tanto sorprendido. «Ten cuidado con lo que dices, niña, si no quieres que te la ponga de sombrero». Casandra intervino sin levantar la voz, como si estuviera citando una obra: «El abuso es el modo de actuar de los cobardes». El muchacho la miró enrojeciendo. Iba a replicar, pero se le adelantó uno de sus amigos. «Vaya, tú eres Casandra, hija de Eurípides. Utilizas palabras demasiado grandes para ti, igual que hacen los personajes de tu padre». Casandra se ruborizó y miró a su interlocutor con los labios apretados. El chico que había cogido la cacerola se rió y dio una palmada en el hombro de su amigo. «Buena respuesta, Aristófanes». Los tres muchachos se desentendieron de los niños y comenzaron a alejarse. Perseo distinguió en los ojos de Casandra el brillo de unas lágrimas. Apretó entre los dedos la piedra con la que estaba jugando, contuvo la respiración y, siguiendo un impulso, la lanzó. La piedra impactó encima de la oreja de Aristófanes. El chico soltó una exclamación y se llevó la mano a la cabeza. Su amigo lo miró sorprendido hasta que se dio cuenta de lo que había pasado, entonces se abalanzó sobre Perseo y lo derribó de un bofetón. Un instante después, el bastón de Ismenias golpeó con fuerza el brazo del joven aristócrata. 73. Capítulo 10. Atenas, abril de 430 a.C. Espero que Ismenias cuide bien de Perseo. Eurímaco estiró el cuello y miró por encima del apretado gentío que había acudido a la asamblea. Sus ojos recorrieron las murallas hasta detenerse en la colina de las ninfas. «Seguro que cruzan por ahí. Hay más gente que el año pasado», comentó Querefonte en tono sombrío. Eurímaco asintió en silencio, con la vista aún fija en la colina. Se habían situado en la parte alta de la ladera del Apnix, más allá de las filas de asientos talladas en la roca, y como ellos miles de ciudadanos aguardaban de pie, envueltos en un rumor tenso que se incrementaba minuto a minuto. Un cordón de esclavos escitas trataba de controlar que solo los ciudadanos accedieran al Apnix, pero estaban desbordados por la oleada de asistentes. En la asamblea se iba a decidir la estrategia que seguirían en aquel segundo año de guerra: capitular ante los espartanos, combatir con ellos en campo abierto, o permanecer ocultos tras las murallas de Atenas. Esto último era lo que habían hecho el año anterior, y la postura que de nuevo defendía Pericles.